Pocos nombres resuenan tanto en la historia de Estados Unidos como el de Robert, conocido principalmente por su papel como comandante de las fuerzas confederadas durante la Guerra Civil. Su figura ha sido estudiada, debatida y reinterpretada a lo largo de generaciones. Sin embargo, más allá del campo de batalla y del legado político, existe otra historia menos contada, la de sus 7 hijos. Cada uno de ellos vivió bajo la sombra de un apellido cargado de historia y contradicciones, enfrentando el peso de la herencia familiar, la devastación del conflicto y el desafío de encontrar su propio rumbo en un país que cambiaba radicalmente. Esta es su historia. George Washington Custis Lee, el primogénito, nació en 1832. Llevaba sobre sus hombros 2 linajes de gran prestigio, los Washington por parte de su madre y los Lee por parte de su padre. Desde joven mostró un carácter serio y aplicado. Se graduó como primero de su clase en la Academia Militar de West Point, un logro notable que igualaba el de su padre décadas atrás. Cuando Virginia decidió separarse de la Unión, Custis renunció a su comisión en el ejército estadounidense y se unió a la causa confederada. Durante la guerra, se desempeñó como ayudante de campo del presidente confederado Jefferson Davis y en los últimos días del conflicto, comandó tropas en la defensa de Richmond y fue capturado en Sailor's Creek. Tras la guerra, aceptó el cargo de presidente de Washington College, heredando así la responsabilidad educativa que su padre había iniciado. En la década de 1880, Mellors protagonizó un juicio histórico al demandar al gobierno federal por la confiscación de Arlington, la antigua finca familiar. La Corte Suprema falló a su favor, aunque Custis aceptó una compensación económica en lugar de recuperar la tierra, ahora convertida en cementerio nacional. Vivió una vida reservada, sin casarse ni tener descendencia, y falleció en 1913, siendo el último general confederado de la familia Lee. Mary Custis Lee, nacida en 1835, fue la hija mayor y una figura decididamente independiente. Durante la guerra, se mantuvo junto a su madre en Richmond, cumpliendo labores de enfermería y ayuda humanitaria. No obstante, su vida posterior se desvió por completo del destino tradicional de las mujeres de su época. Heredera de una considerable fortuna familiar, Mary se convirtió en una trotamundos. Viajó extensamente por Europa, el Medio Oriente, Asia y Oceanía, visitando lugares exóticos y entablando contacto con figuras influyentes, entre ellas la reina Victoria y el Papa León XIII. En 1902, protagonizó un incidente controversial al negarse a abandonar el área para blancos de un tranvía segregado en Alexandria, Virginia, mientras viajaba con su criada afroamericana. Fue arrestada, un hecho que algunos interpretan como un acto de desafío contra las leyes Jim Crow, aunque otros creen que simplemente fue un gesto de terquedad. Nunca se casó y permaneció alejada de la vida familiar en sus últimos años. Murió en 1918 Virgelos, sola, en un hotel de aguas termales en Virginia, habiendo presenciado la transformación de Estados Unidos hasta los albores del siglo XX. William Henry Fitzhugh Rooney Lee nació en 1837. Era conocido por su simpatía, su sentido del humor y su estatura imponente. Estudió brevemente en Harvard, pero pronto optó por la vida militar y luego agrícola. Se unió al ejército estadounidense y más tarde, al comenzar la Guerra Civil, pasó al servicio confederado como oficial de caballería, participó en numerosas batallas, ascendiendo rápidamente. En 1863, fue herido en combate y capturado por fuerzas de la Unión, permaneciendo preso durante varios meses. Durante ese tiempo, su esposa Charlotte murió, y sus hijos también fallecieron por enfermedades. La pérdida fue devastadora. Aún así, tras la guerra, Rooney reconstruyó su vida. Se volvió a casar, tuvo más hijos, y heredó la plantación familiar conocida como White House. Posteriormente, se involucró en la política, y fue elegido congresista por Virginia, donde representó a su estado hasta su muerte en 1890. Su vida reflejó una notable capacidad de resiliencia, combinando servicio militar, recuperación personal y compromiso público. Anne Carter Lee, nacida en 1839, fue recordada como una joven de espíritu amable y sonrisa cálida. Su padre la llamaba Mi Dulce Annie. Compartía una conexión íntima con su hermana Agnes,
con quien era inseparable. En los inicios del conflicto, la familia buscó refugio en Carolina del Norte, donde Anne contrajo fiebre tifoidea. Murió en octubre de 1862 a los 23 años. Su fallecimiento dejó una herida profunda en la familia, especialmente en Agnes, quien nunca superó del todo su ausencia. Anne fue enterrada inicialmente lejos de casa, y no fue sino hasta 1994 que sus restos fueron trasladados al mausoleo familiar en Lexington. Eleanor Agnes Lee, nacida en 1841, fue la quinta hija y poseía un alma profundamente sensible. Desde joven escribió poesía y llevó un diario que ha resultado ser una fuente invaluable para conocer la vida cotidiana en Arlington antes de la guerra. La pérdida de su hermana Anne y la posterior ejecución de Orton Williams, un primo y posible pretendiente, quebraron su ánimo. Se volvió más reservada, aunque siempre se mantuvo al lado de sus padres, especialmente de su madre enferma. Agnes nunca se casó. Participó activamente en la vida social de Lexington, pero rechazó propuestas de matrimonio y prefirió una vida de devoción familiar. Su salud se deterioró progresivamente y falleció en 1863, justo 3 años después de su padre, a los 32 años. Su muerte marcó el principio del fin de la estructura doméstica que los Lee habían logrado reconstruir tras la guerra. Robert Lee Jr., nacido en 1843, fue el hijo menor de la familia. Participó en la guerra como oficial de artillería y luego como asistente de su hermano Rooney. En una ocasión, durante la batalla de Antietam, su padre no lo reconoció entre el polvo del combate hasta que le habló. Tras el fin del conflicto, intentó establecerse como agricultor en una plantación heredada, pero las dificultades económicas del sur posbélico fueron grandes. Se casó 2 veces y tuvo hijas, a quienes bautizó en honor a sus hermanas y madre. Su principal legado fue la publicación del libro Recollections and Letters of General Robert Lee, en 1904, que ofrecía una visión íntima del célebre general. Rob fue descrito como humilde y reservado, alejado del protagonismo político. Falleció en 1914, a los 70 años, y fue enterrado con su familia. Mildred Childe Lee, la menor, nació en 1846, cuando sus hermanos mayores ya eran adultos. Fue la consentida de la familia, apodada cariñosamente Precious Life. Durante la guerra, ayudó en hospitales y tejía prendas para los soldados confederados. Mostró siempre una naturaleza tierna y algo excéntrica. Una anécdota cuenta que intentó domesticar una ardilla salvaje durante su estancia en Richmond. Tras la guerra, se dedicó al cuidado de sus padres. Nunca se casó, y aunque tuvo varios pretendientes, ninguno pareció estar a la altura de su ideal masculino, su propio padre. Con el tiempo, se convirtió en la anfitriona de eventos en Washington College, acompañando a su hermano Custis. También viajó al extranjero y participó en obras benéficas. Murió en 1905 durante una visita a Nueva Orleans, víctima de un derrame cerebral. Su funeral fue acompañado por veteranos confederados y antiguos estudiantes de Washington and Lee University. De los 7 hijos de Robert Lee, ninguno de sus 4 hijas contrajo matrimonio, ni dejó descendencia. Los 3 varones participaron activamente en la guerra civil. 2 de ellos perpetuaron el linaje. La familia Lee, símbolo del viejo sur, experimentó en carne propia el trauma de una nación dividida y las dificultades de una reconstrucción incompleta. Sus vidas reflejan el tránsito entre 2 épocas del mundo aristocrático esclavista al Estados Unidos moderno. En su camino, dejaron huellas discretas pero significativas, más allá de los campos de batalla donde su apellido cobró fama.